Bueno, vamos entonces a la clase. Chicos, encontré algunos libros en la biblioteca que quizás sean interesantes. De mínima, tienen muchos textos sobre Rubén Darío. En fin, yo les voy a recomendar dos. ¿Qué tal? Un clásico sobre Rubén Darío, muy canónico. Este libro de Pedro Salinas, La poesía de Rubén Darío, está en la biblioteca. Bueno, les recomendé la introducción de Ángel Rama a la poesía completa, ¿okay? que tienen en el sistema, en PDF. De Ángel Rama también les recomendaría este pequeño librito esencial, Ángel Rama, Rubén Darío y el modernismo. Lo pongo acá porque... y fíjense que este libro de Rubén Darío y el modernismo, que había leído hace muchos años y que lo vuelvo a encontrar aquí, el primer capítulo, el segundo capítulo de este libro de Ángel Rama es un poco el título de la clase anterior. El título es América Latina se incorpora a la economía y a la literatura del liberalismo, ¿no? O sea, de todo aquello que estuvimos hablando la clase pasada a partir de Ramos, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención, digamos, que el título del segundo capítulo pudiera ser el título de nuestra clase pasada. Chicos, bueno, la clase pasada habíamos hablado sobre el concepto de autonomía. Habíamos hecho referencia al libro de Julio Ramos, Desencuentro de la modernidad en América Latina. Hicimos también referencia al libro de Pierre Bourdieu, ¿no? Las reglas del arte. Explicamos qué se podía entender por autonomía del campo literario, específicamente en la América hispánica, y decíamos que el texto que estaba asignado para la clase pasada, que era el primer texto en prosa que Rubén Darío incorpora en azul, el rey burgués, podía ser una buena alegoría, ¿no? de esa nueva situación del artista en la modernidad. ¿Han leído El rey burgués, chicos? Ustedes que están aquí, bueno, léanlo cuando pueden. Yo les voy a leer simplemente dos párrafos, así se divierten, ¿no? En la página 4 de la breve edición que yo les coloqué en el sistema tienen un PDF con el rey burgués y tienen todo el libro azul de Rubén Darío, ¿no? Fíjense este encuentro del burgués figurado como el nuevo aristócrata, ¿no? Dice el narrador: el rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones sinsonte en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadle aquí. Y el poeta: señor, no he comido. Y el rey: habla y comerás. Lo que le comentaba. Y ¿qué más podríamos decir de esa relación, digamos, entre el poeta que intenta comunicarle al burgués toda la fuerza de su idealismo, de su relación con la naturaleza, su mesianismo, etc.? Para el rey burgués no son más que tonterías. El rey burgués dice: nada de jerigonzas,
ni de ideales, ¿no? Para ser más gráfico, les leo el párrafo completo. A ver, este es el momento en que un filósofo le aconseja a Rey burgués qué hacer con este poeta que tiene hambre, dice el filósofo. Y un filósofo al uso: si lo permitís, señor, puede ganarse la vida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta: daréis vuelta a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan, dice el rey burgués, ¿no? Es una alegoría entonces de la conversión de la poesía en mercancía, ¿no? Bueno, dejamos un poco ese texto, digamos, al cual volveremos, y quería hablarle un tanto de Azul, de este primer libro publicado por Rubén Darío en Valparaíso, en Chile, a partir, digamos, de lo que se constituye como su prólogo, ¿no? Como les comentaba la clase pasada, una carta, o dos cartas que escribe un académico de la Real Academia Española, Juan Valera, ¿no? Y que desde la segunda edición del libro, como les decía, se constituye en el prólogo, la carta prólogo de Juan Valera, ¿no? ¿Han leído la carta prólogo de Juan Valera? ¿La tienen a mano allí en el sistema? A ver si tengo una copia aquí. No sé si se quieren juntar por lo menos algunos dichosos que tengan el texto. Muchas gracias. Bueno, les comento algunos trazos del prólogo de Juan Valera que serían indicativos de esta primera recepción de Rubén Darío en el campo hispánico. Los que tengan el texto, a ver allí, no sé, ¿tú lo tienes? Ah, bueno, tú lo tienes, allí lo tienen. Bueno, vean la página 20, chicos, lo que dice este académico español sobre este libro de un nicaragüense publicado en Chile. La página 20 al final. Si el libro, impreso en Valparaíso, este año de 1888, no estuviese en muy buen castellano, lo mismo podría ser de un autor francés que de un italiano, que de un turco o de un griego. El libro está impregnado de espíritu cosmopolita. Hasta el nombre y apellido del autor, verdaderos o contrahechos y fingidos, hacen que el cosmopolitismo resalte más. Rubén es judaico y persa es Darío. De suerte que por los nombres no parece sino que usted quiere ser o es de todos los países, castas y tribus, dice el académico español. Saben que lo de Rubén Darío es un sobrenombre que se da este autor. Rubén era uno de sus nombres, y Darío, que funciona como apellido, viene a propósito de cómo era llamada su familia en Nicaragua, los Daríos, ¿no? De todas maneras, lo que uno puede disecar de alguna manera de esa afirmación de Valera es el cosmopolitismo de este libro, ¿no? Y si ustedes van a leer Azul, ¿no?, verdaderamente es un libro, ¿no?, cuyo archivo cultural, las referencias culturales y textuales, etcétera, son de lo más variadas, ¿no? Tiene muchos de cuentos de hadas, tiene
mitología griega, romana, etc. Nada, como dice Valera, nos hace pensar de que este es un libro de un nicaragüense, ¿no? Los cosmopolitas, no sé si ustedes habrán leído el texto que hoy vamos a intentar analizar de alguna manera, es el poema Divagación de Rubén Darío. ¿Lo han leído el poema? Bueno, ahora se los alcanzo. Pensar lo que es el cosmopolitismo en Rubén Darío y en el modernismo, eso es importante. Además de cosmopolita, otra cosa que dice Juan Valera, que conforma cierta acusación no solamente a Rubén Darío, sino al modernismo en general, es lo francés, ¿no? Ustedes vean en la página 23, dice, en la 22 dice: ninguno de los hombres de letras de la península, por España, que he conocido yo, con más espíritu cosmopolita y que más largo tiempo han residido en Francia y que han hablado mejor el francés y otras lenguas extranjeras, me ha parecido nunca tan compenetrado del espíritu de Francia como usted me parece. Lo que dice Valera es que Rubén Darío está compenetrado de la lengua y del espíritu francés. Eso también es importante. O sea que ese cosmopolitismo se diseña a partir del lado francés. Vean en la página 23, el párrafo del medio. Veo pues que no hay autor en castellano más francés que usted, y lo digo para afirmar un hecho sin elogio y sin censura. Y da una explicación de por qué Rubén Darío sería más francés que Nicaragua. Va a decir que como Nicaragua no tiene una gran tradición literaria, Rubén Darío se asienta en lo francés. Escuchen. En todo caso, más bien lo digo como elogio. Yo no quiero que los autores no tengan carácter nacional, pero no puedo exigir de usted que sea nicaragüense, porque no hay ni puede haber aún historia literaria, escuela y tradiciones literarias en Nicaragua. Ni puedo exigir de usted que sea literalmente español, pues ya no lo es políticamente y está además separado de la madre patria por el Atlántico. Y más lejos, en la república donde ha nacido, de la influencia española que en otras repúblicas hispanoamericanas. Estando así disculpado el galicismo de la mente, es fuerza dar a usted alabanza a manos llenas por lo perfecto y profundo de ese galicismo, porque el lenguaje persiste español legítimo y de buena ley, y porque si no tiene usted carácter nacional, posee carácter individual, ¿no? Entonces lee a Rubén Darío como una persona cuya cultura nacional aún no está enteramente formada, que está lejos de España, entonces echa mano de los franceses. Ahí sin un tono condenatorio. Sin embargo, bueno, vuelve a afirmar, es algo muy rescindente lo que esta afirmación de Valera sobre lo francés. En la página 34 dice, al final, 34, los cuentos en prosa son más singulares aún. Parecen escritos en París y no en Nicaragua ni en Chile. Vean lo que le dicen, ¿no? Que el libro parece un libro parisino. Y por último, a pesar que lo comprendía y todo estaba muy bien, finalmente, cuando ustedes lean este texto van a ver que hace una serie de evaluaciones algo estilísticas y verdaderamente apunta ciertos aspectos que parecerían más ligados al orden de la lengua francesa, a la manera de decir de la lengua francesa, que al español, y que se encontrarían en el español de
Rubén Darío. Todo eso está en la página 37-38. Ejemplos de galicismos, ¿no? A veces los S y las esas se suprimen, aunque es menos enfáticos y menos francés, ¿no? Él dice que es francés esto de decir la tierra, esa madre fecunda de todo lo viviente, el aire, ese manto azul que envuelve el seno de la tierra, ¿no? Esa manera de colocar el sustantivo y luego referirse con un demostrativo y explicarlo, según Valera, pertenece a las formas de escribir de la tradición francesa. Y Rubén Darío, ¿no?, utiliza ese tipo de sintaxis. O sea, hoy diríamos, se escribe en un frañol, en cierta manera. Entonces, a pesar que no condena a Rubén Darío en un primer momento ni por los cosmopolitas ni por los francés, finalmente sí lo termina un poco condenando por la acusación de galicismo, ¿no? Dice en la página 41: con el galicismo mental de usted no he sido solo indulgente, sino que le he aplaudido por lo perfecto. Es relativo eso, ¿no? Con todo, yo aplaudiría muchísimo más si con esa ilustración francesa que en usted hay se combinasen la inglesa, la alemana, la italiana y, ¿por qué no?, la española también, ¿no? Es el académico español que le pide a un nicaragüense que también preste atención a la tradición española. Pero vean que ese prólogo de Valera, que quizás sea uno de los primeros textos escritos de crítica, ¿no?, sobre Azul de Rubén Darío, lo que detecta son cuestiones verdaderamente fuertemente constitutivas de la poética de Rubén Darío: los cosmopolitas y los franceses. Los franceses incluso a nivel de la lengua, no solo de las referencias culturales utilizadas por Rubén Darío, ¿no? Y en general, ustedes, bueno, si entraran a leer la bibliografía crítica sobre el modernismo, que es una biblioteca, ¿no?, en el campo de la literatura hispanoamericana, van a ver que en el contexto de su recepción, el galicismo fue una acusación, digamos, realizada a los modernistas. Y desde la clase pasada estamos diciendo que uno de los objetivos de Rubén Darío era justamente trasladar ciertas renovaciones prosódicas de la poesía francesa, ¿no?, a la poesía española, ¿no? Escribir en alejandrinos, por ejemplo, que son versos muy largos, de 14 sílabas, que se dividen en dos partes de 7 sílabas. En fin, es un verso, es una forma de métrica que no responde demasiado a la tradición de la lengua española, sino que Rubén Darío se las apropia de la tradición francesa. O sea que esto es verdad. Lo que podemos llegar a donde podemos llegar a tener un tono más relativo es en la valoración, ¿no? O sea, están los críticos más conservadores de su momento que lo acusan de afrancesado, ¿no? Si ustedes les llegan, bueno, también era un texto que tenían para hoy, el texto de Octavio Paz, El caracol y la sirena. ¿Lo has leído? El caracol y la sirena es un muy buen texto de Octavio Paz, un clásico, digamos, para comenzar a entender el modernismo. Entonces podemos contrapuntear lo que dice este académico español en el momento de aparición de Azul con lo que dice Octavio Paz mucho tiempo después, ¿no? Y Octavio Paz dice una frase que es muy interesante, dice, yo me la apunté de aquí, dice: los modernistas no querían ser franceses, querían ser modernos, ¿no? Eso es interesante. Ocurre
que el símbolo y el lugar de la modernidad a final del siglo XIX es, como ustedes saben, París, ¿no? Entonces, esa búsqueda de una tradición en París francesa, esa búsqueda de lo francés, no es por un galicismo, es por querer inscribirse en la modernidad, ¿no? Esa es la lectura de Paz, que dice otra cosa muy interesante. Dice, solo aquellos que no están del todo en el presente, solo aquellos que no están del todo en el presente postulan la contemporaneidad como una meta. ¿Se comprendió? Dice, solo aquellos que no están del todo en el presente postulan la contemporaneidad como una meta. ¿Qué está diciendo Octavio Paz? Que los hispanoamericanos, como no se sienten plenamente en la modernidad occidental, por todo lo que comentábamos la clase pasada, ¿no? Bueno, porque el liberalismo triunfante, instala el capitalismo, no es homogéneo, o sea, la modernidad no permea todas las regiones hasta hoy, ¿no? De América Latina, esa sensación de atraso, ¿no? Querer ser moderno es típica de quien no vive en la modernidad. Quien vive en la modernidad siquiera sabe que está viviendo la modernidad, ¿no? Como el deseo del campesino de querer vivir en la ciudad, o el deseo de la ciudad de querer la vida del campo, ¿no? El que no se siente en la contemporaneidad quiere estar en la contemporaneidad. Y muchos críticos insisten en ese aspecto de Rubén Darío, en un tipo de poesía más bien optimista, de fuerza, ¿no? De demostrar y demostrarse que es una poesía moderna, ¿no? En los temas y en las formas, que es una preocupación típicamente latinoamericana. Obviamente que los parisinos, el centro de la cultura en ese momento, no están nada preocupados por ser modernos, ya que viven en lo que se entiende como la modernidad. Además, yo les coloqué un poema de Baudelaire y otro de Mallarmé, toda la idea europea de huir de la modernidad, ¿no? Al revés, y de irse a vivir a una isla exótica, ¿no? A otro lugar alejado de la ciudad y de la urbe de la modernidad. Siendo muy bruto se podría ver eso, como en Hispanoamérica se desea ir hacia la ciudad de la modernidad, como en la ciudad de la modernidad se desea ir hacia las islas, ¿no? hacia los paisajes exóticos, hacia nosotros, en definitiva. Entonces vean que los cosmopolitas, dice Octavio Paz, es este deseo de vivir la modernidad, ¿no? No es nada más ser francés, no es lo mismo, no es la misma fascinación de los franceses que podía tener un ilustrado a principios del siglo XIX, ¿no? Ahí los franceses era quizás la referencia de lo liberal, la referencia de la revolución, es más político, ¿no? Aquí es la modernidad. Entonces, bueno, vean lo que va apuntando Valera y bien apuntado, aunque valorado de una forma, ¿no? Que puede llegar a ser impugnada. Otra de las cosas que dice Valera es lo siguiente, en la página 25. Acuérdense de todo lo que discutimos sobre el concepto de autonomía de la literatura en la clase pasada. Si se me preguntase qué enseña su libro de usted y de qué trata, respondería yo sin vacilar. No enseña nada y trata de nada y de todo. Es obra de artista, obra de pasatiempo, de mera imaginación. ¿Qué enseña o de qué tratan un dije, un camafeo, un esmalte, una pintura o una linda copa esculpida? Eso es interesante porque decíamos la clase pasada, el lugar, digamos, de resignificación de las letras en la modernidad, ¿no?
mientras que en la vieja vida retórica de la colonia, las letras de algún modo estaban al servicio de Dios, mientras que en la primera mitad del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XIX, las letras están más bien orientadas, y en el Río de la Plata es muy fuerte, como ustedes han visto, a la política, ¿no? O sea, era un lugar asentado, de algún modo las letras son la salvaguardia de ciertos valores. En la modernidad ya no tiene más esos valores las letras. ¿Para qué leemos hoy la literatura? No necesariamente para salvar nuestra alma, si es que la tenemos, o para clarificarnos explícitamente de forma política. Es lo que se pregunta aquí este crítico. Dice, no enseña nada. Claro, la literatura ya no tiene la función de enseñar algo. Es una vieja función que la modernidad y la autonomía han resignificado. Y a pesar que admite Valera que no enseña nada, como no enseña nada un dije, un camafeo, un esmalte, no deja de reprocharle a Rubén Darío, como dicen en la página 28, que se suprima a Dios, ¿no? Ustedes fíjense en que en todo el esquema valorativo que Varela hace de Azul de Rubén Darío, le termina regañando o reprochándole que sea una poesía atea. Pero de algún modo esa formulación es leer a Rubén Darío con los viejos valores de las letras, ¿no? Vean cómo entonces la autonomía en la lectura es relativa todavía en el siglo XIX. A nadie hoy se le ocurriría reprocharle a un autor que sea ateo o reprocharle que sea como católico o judío. No entra en la consideración de un campo literario autónomo, ¿no? Y finalmente, bueno, entre las tantas cosas que dice este académico español, lo que rescata es la originalidad de los versos, ¿no? Dice de los versos y de la prosa en español, página 29 y 30. En la prosa hay más riqueza de ideas, pero es más afrancesada la forma. Ustedes fíjense que coloca lo francés como algo como negativo en esta balanza, ¿no? En los versos la forma es más castiza. Los versos de usted se parecen a los versos españoles de otros autores y no por eso dejan de ser originales. Atención, no recuerdan a ningún poeta español ni antiguo ni de nuestros días. O sea que los versos de Rubén Darío tienen una originalidad muy fuerte, ¿no? Que podemos sospechar como resultado, ¿no? de esta experiencia de Rubén Darío, de intentar que la lengua española suene rítmicamente en los juegos, en el poema, como suena la lengua francesa en la poesía de su momento en Francia. De más está decir, bueno, que gran parte de la biblioteca crítica que se escribe sobre Rubén Darío, hay mucho de análisis prosódico, ¿no? Y rítmico de sus poemas, ¿no? O sea, en verdad lo que estamos viendo es cómo con Rubén Darío y en general los modernistas, pero con Rubén Darío como carro jefe, para decirlo en portuñol, estamos saliendo del viejo esquema de la retórica, ¿no? Un endecasílabo tiene acento en tal sílaba, ¿no?
un alejandrino tiene la cesura entre los dos heptasílabos, y si tiene acento en tal y tal lugar es un dactílico, si en tal y tal otro, un yámbico. Bueno, todo aquello que ustedes pueden buscar que constituye la retórica, Rubén Darío, como los propios franceses, está socavando eso, está dándole a la poesía un ritmo que es subjetivo, ¿no? Que es una invención de cada poema. Ya no se trata de cumplir con lo que la retórica dice, con lo que la tradición dice, ¿no? Sino que se trata de que cada poema suene de una forma particular, ¿no? Y para hacer eso lo que hace Rubén Darío, bueno, es alterar, ¿no? Es transgredir ese marco retórico, hacerlo imprevisible, o sea, de alguna manera lleva ese pasaje de la retórica a la literatura, ¿no? Chicos, para comprender mejor, bueno, todo esto se comprendió, no es más que la descripción del prólogo de este académico español, Juan Valera, ¿cierto? Y rescatar de Juan Valera su lectura, apuntas cosas que son cruciales en Rubén Darío, pero quizás tengamos que cambiar la valoración, ¿no? O sea, los cosmopolitas y los franceses es más interesante leerlo a la manera que lo hace un Octavio Paz. Acuérdense, no querían ser franceses, lo que querían era ser modernos, porque quizás en la América hispánica esa modernidad no era obviamente de la misma manera que la modernidad de los países centrales. Entonces, todo ahí se abre un gran debate muy fuerte, ¿no? O sea, bueno, el libro de Ramos, Desencuentro de la modernidad en América Latina, como la modernidad en América Latina es más un deseo que algo que realmente se viva, ¿no? O sea, si hasta hoy es una problemática que es actual, o sea, seguimos debatiendo cuestiones que en los países centrales están saldadas hace tiempo, ¿no? Si tenemos atavismo. Tenemos regiones que mal o bien, sin valoración, no se prestan a los órdenes de la modernidad. Imaginen en el siglo XIX, ¿no? Bueno, para entender todas estas cuestiones yo les proponía en la clase de hoy leer un poema de Rubén Darío, por lo menos uno, en este caso del segundo libro de poesía de Rubén Darío, Prosas Profanas, que Rubén Darío publica en Buenos Aires, ¿no? Ven como Azul se publica en Chile, Prosas Profanas en Buenos Aires, y si no me equivoco, Cantos de Vida y Esperanza, que es su tercer libro, en Madrid, ¿no? Da cuenta de la movilidad de Rubén Darío, que ya lo comentamos, y que tiene un tanto que ver con la manera en que Rubén Darío se gana la vida, ¿no? Como cronista de diarios o con cargos consulares y diplomáticos, lo cual también nos hace ver cómo la autonomía es relativa en la América hispánica. Chicos, para dejar un poco de hablar así sobre lo que se dice sobre Rubén Darío e ir a un poema, entonces les propongo la lectura de Divagación. ¿Tienen el texto allí? ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Allí en el sistema, chicos, en el fondo, tú lo tienes. Tengo aquí 2 copias, puedo entregar, porque una me la reservaría para mañana. O si quieren, ustedes pueden volver a entregármela, porque las tengo de casualidad, chicos. Entonces leamos. ¿Alguien quiere leer en español? Divagación. Bueno, les leo los primeros
cuartetos de divagación. Dice así. Voy a leer aquí que está más limpio. Vienes. Bueno, lo voy a leer como argentino. O sea, ¿qué le vamos a hacer con el yeísmo? No me da para leerlo de otra manera. Vienes, me llega aquí, pues que suspiras, un soplo de las mágicas fragancias que hicieron los delirios de las lidras en las Grecias, las Romas y las Francias. Suspira sí, revuelven las abejas al olor de la olímpica ambrosía, en los perfumes que en el aire dejas, y el dios de piedra se despierte y ría. Y el dios de piedra se despierte y cante la gloria de los tirsos florecientes, en el gesto ritual de la bacante, de rojos labios y nevados dientes. En el gesto ritual que en las hermosas ninfalias guía a la divina Olera que hace llamear las rosas en las manchadas pieles de pantera. Y pues, ¿amas reír? Ríe, y la brisa lleve el son de los líricos cristales de tu reír, y haga temblar la risa la barba de términos joviales. Mira hacia el lado del boscaje, mira blanquear el muslo de marfil de Diana, y después de la Virgen, la Etaira, diosa blanca, rosa y rubia hermana. Pasa en busca de Adonis, sus aromas deleitan a las rosas y los nardos. Síguela una pareja de palomas, y hay tras ella una fuga de leopardos. ¿No? Y ahí acaba esta primera parte de estos endecasílabos, escritos en cuartetos, ¿no? ¿Qué me dicen de estos 5 primeros cuartetos de divagación? ¿Qué me podrían decir? Mesmo que ele esteja rompendo com a lógica retórica, os temas ainda são muito mitológicos, né? Mas não por isso. En esta parte Não por isso conservador, não por isso não tenha estrutura. En esta parte del poema, hecha a mano, utilizas una serie de materiales más ligados a lo romano, ¿no? a lo griego, a lo clásico. ¿Sí, no? Ustedes fíjense que, pero fíjense el último verso del primer cuarteto, que no es simplemente Grecia y Roma, sino que es en las Grecias, las Romas y las Francias, ¿no? Francia aparece en el mismo patamar, ¿no? De Grecia y Romas escritas en plural, aparte, como si hubiera muchas, como si hubiera más de una versión de Grecia, como de hecho las hay. Está la Grecia, la Grecia de los románticos, la Grecia de los españoles, y está la Grecia de Rubén Darío, ¿no? Y fíjense cómo echa mano a una idea de ritual allí, porque después volvemos desde el primer verso, ¿no? Pero todos esos cuartetos evoca una suerte de ritual, ¿cierto? Hay un dios de piedra, ¿cierto? Hay un dios de piedra, y hay un dios de piedra que en base a cierto ritual, donde hay fuegos y hay flores, ¿no? Se despierta, ¿no? Y está la referencia, si uno busca aquí, ¿quién puede ser este dios de piedra? O sea, una estatua, ¿no? que toma vida. Que toma vida porque hay un gesto ritual de las ninfalias, ¿no? Bueno, todo esto es relativo, claro, es interpretación, pero fíjense que el único nombre fuerte allí, aparte de Adonis, de otros que parecen más ligados a lo narrativo, a una incipiente como narratividad, esto de la barba de términos joviales, ¿no? En un primer momento te suena raro lo de término,
con mayúscula, ¿no? Pero hoy tenemos el Google. Entonces pongan término en el Google y les va a aparecer que es un dios romano, que era el dios de los linderos, que justamente era una estatua o simplemente una piedra, ¿no? Que los romanos colocaban en el terreno para separar las propiedades, ¿no? Y ese era el dios término, ¿no? O sea que parece ser el dios que aquí de alguna manera se está invocando, ¿no? A partir de una ritualidad donde aparecen otros nombres, aparecen una figura de mujer más ligada a la virginidad como Diana, la Virgen, aparecen figuras de mujer como la Etaira, una cortesana, ¿cierto? En esta primera parte del poema, que es una versión, digamos, de una suerte de amor que pasa por Grecia, ¿cierto? De todas maneras, yo me concentraría, digamos, para ir pensando, ahora lo seguimos leyendo al texto. Vean los primeros versos, son endecasílabos, ¿no? Si lo cuentas son 11 sílabas, contadas a la manera del español, ¿no? Vienes, qué extraño, esto sí que no, pero que un poema comience con una pregunta, ¿no? A un tú, es un gesto de coloquialidad, raro. Vienes, y fíjense cómo, o sea, las cosas que nos podemos llegar a preguntar, entre tantas, de un poema. Bueno, ¿qué materiales usa? Aquí la compañera muy bien dice, a pesar de todo lo que se dice, materiales que vienen de un imaginario clásico, ¿ok? Aunque marginal, porque esto de Dios término no son los más evidentes, ¿cierto? Pero la modernidad en la forma de enunciarse, ¿no? Que comience con una pregunta y con una pregunta a un tú que nunca habla en el poema, y lo que nos podemos llegar a preguntar también es por el lugar de este sujeto lírico que habla, porque fíjense qué extraños son esos primeros versos. ¿Vienes? Nadie responde. Me llega aquí, pues que suspiras, un soplo de las mágicas fragancias. Parece que ese tú, ¿no?, al cual se le hace la pregunta, suspira, ¿se comprende? ¿No? Exhala, ¿no? Un aire de admiración o de no sabemos de qué. Y ese aire que exhala es un soplo de las mágicas fragancias que hicieron los delirios de las líricas en las Grecias, las Romas y las Francias, ¿no? El aire es el suspiro, ¿no?, de ese tú que, si vas leyendo el poema, se va constituyendo como el típico sujeto amoroso de un poema. Todo eso en el primer verso, ¿no? O sea, construye todo, dirían los compañeros de análisis del discurso, una escena enunciativa, ¿no? Vienes, me llega aquí, pues que suspira, raro colocar un díptico, ¿no? Aquí, ¿cuál es ese aquí? ¿A dónde está parado este sujeto lírico que se enuncia aquí? Está parado en algún lugar donde le llegan los suspiros de ese otro amoroso, otra, creo, y en esos suspiros le llegan fragancias de lo que Salinas, en este libro que yo te recomendaba, llamaría paisajes culturales de lo más diverso, porque si ustedes leen el poema en su totalidad, van a ver que este sujeto lírico, a partir de esta brisa, de este otro que no habla, ¿no?, pero que está allí, es un deseo, ¿no?, lo va de algún modo
va haciendo que el sujeto lírico vaya evocando diferentes zonas del mundo. Ya lo van a ver. Comienza por Grecia, ¿no? Bueno, vean cómo sigue. ¿Te gusta amar en griego? Yo las fiestas galantes busco, en donde se recuerde, al suave son de rítmicas orquestas, la tierra de la luz y el mirto verde. Los abates refieren aventuras a las rubias marquesas. Soñolientos filósofos defienden las ternuras del amor con sutiles argumentos. Mientras que surge de la verde grama, en la mano el acanto de Corinto, una ninfa a quien puso un epigrama, Beaumarchais sobre el mármol de su plinto. Amo más que la Grecia de los griegos, la Grecia de la Francia, porque Francia, al eco de las risas y los juegos, su más dulce licor, Venus escancia. Demuestran más encantos y perfidias, coronadas de flores y desnudas, las diosas de Glodión que las de Fidias. Unas cantan francés, otras son mudas. Verlaine es más que Sócrates, y Arsenio Housset supera al viejo Anacreonte. En París reinan el amor y el genio. Ha perdido su imperio el dios Bifronte. Mise Proudhon y Homais no saben nada. Hay Chipres, Pafos, Tempes y Amatuntes, donde el amor de mi madrina, un hada, tus frescos labios a los míos juntes. Dejamos ahí por el momento. ¿Qué me dirían de esos otros cuartetos? Todos en decasílabo. Chicos, solo colocar en internet, no sé si pero análisis rítmico de tal poema de Rubén Darío y le aparecen 25.000 páginas con análisis rítmico, ¿entiendes? Bueno, yo no lo voy a hacer, por lo tanto, lleva demasiado tiempo, pero bueno, si contamos las sílabas, son 11 sílabas, deberíamos ver a dónde caen las sílabas acentuadas, no necesariamente van cayendo en el mismo lugar, ahí rompe un poco con los esquemas retóricos, pero siempre los acentos están colocados de tal manera, ¿no?, que lo que queda de la lectura de este poema es una idea de musicalidad muy fuerte. Ustedes ven que el poema suena armonioso, ¿no?, que el poema es armonioso, y la idea de armonía, eso es importante, la idea de armonía es esencial para la poesía de Rubén Darío, como en general, para la poesía del modernismo. Eso lo dice Octavio Paz y todos los críticos. ¿Qué quiere decir armonía? Bueno, de alguna manera los sonidos que encontramos en el poema suenan de manera como simétrica, ¿no?, constituyendo una melodía, ¿ok? ¿Cómo eso se logra? Bueno, se logra con una distribución de los acentos que busca generar una melodía, que busca generar esa armonía. No estamos con la idea, chicos, chicas, de la vanguardia, eso es importante. La vanguardia no tiene necesariamente la idea de armonía, de música de los poemas, sino que tiene una idea más disruptiva, ¿no?, de molestar. Fíjense que aquí el poema, para decirlo de forma muy didáctica, suena bien. Es un poema que suena bien, que tiene armonía, que tiene música. Bueno, esos son los valores del modernismo, ¿no? Que rompa con la retórica, con la tradición retórica, no quiere decir que estamos en la vanguardia, no quiere decir que no se busque aquí el logro de una melodía y de un ritmo. Yo creo que eso se percibe más cuando leamos, como vamos a hacerlo hoy o en la otra clase, algún poema en alejandrino de Rubén Darío, donde realmente uno puede escuchar más la inflexión de la música de Rubén Darío. ¿Pero qué me dicen, chicas, de estos cuartetos? ¿Qué me dirían?
¿Aparece en referencia al mundo griego ya? Bueno, ¿sí? O aparece en referencia también a otro mundo. Fíjense que habla de las fiestas galantes y describe unos cuadros, una especie de escenas donde aparecen abates, marquesas, etcétera, en tierras de luz y mirto verde, ¿no? Ahí la idea central, si buscan también en el Google, pongan fiesta galante, ¿no? Y van a ver, es algo que ustedes encuentran, es un tipo de pintura, por ejemplo, que está muy bien representada aquí en el Museo de Arte Moderna de San Pablo, en el MASPI. Ustedes ven cuadros de Watteau, de Fragonard, ¿no? Son esas típicas pinturas de finales del siglo XVIII donde se ve a la nobleza francesa, ya no adentro de los palacios, sino jugando en el verde de los jardines. La princesa que se hamaca, ya se lo están imaginando, la princesa que se hamaca con grandes polleras en tono fucsia, rosa, es la parte más rococó, y todos unos príncipes bien vestidos observando a la marquesa, todo en un paisaje muy verde pero muy ordenado, con una luz muy plena. Es eso, ¿no? Es un tipo de pintura que muestra la diversión de la aristocracia, ¿no? O sea, a finales del siglo